Hola, buenas noches. Mi nombre es Daniel Chávez. Actualmente estoy realizando la especialización en inteligencia comercial y de mercadeo en la Universidad de AN. Esta presentación se realiza para la clase de la profesora Gigi en investigación de mercados. Entonces, tenemos acá un brief que nos facilitó Sodimac Media, en el cual busca estudiar sus espacios publicitarios en punto de venta, y el objetivo principalmente es generar una mayor recordación y mejor percepción, determinar los puntos calientes en los almacenes Home Center para poder optimizar y tener mejores resultados de su publicidad. Entonces, recibí un brief en el cual se encontraban los objetivos, los antecedentes muy completos. Sin embargo, hay algunos puntos que se podrían mejorar. El primero de ellos es la categorización. Se evidencia un brief muy amplio debido a los perfiles y características de todos los clientes que tiene Home Center, pues se comprenden varias categorías. Entonces podría ser apropiado segmentar, ya sea por perfil sociodemográfico o por sección, para obtener resultados más precisos. Entonces podemos tener por secciones, por ejemplo, la de baños, electrohogar, muebles. Con eso vamos simplificando y especificando también para no tener resultados tan generales. Los segundos son los antecedentes. Se facilitaron los antecedentes respecto a lo que es Sodimac Media. Sin embargo, no hay antecedentes sobre la relación en los espacios publicitarios que se encuentran actualmente. Sería importante tener una información que permita tener una base, una comprensión de la exposición actual, por qué está actualmente la publicidad, cómo está y cuáles fueron los motivos o las razones de que fuera así, y lo mismo los resultados que tenemos respecto a esa disposición en los puntos de Home Center. Adicionalmente tenemos el presupuesto. El brief no considera un estimado en presupuesto y es completamente clave tener la información del mismo, ya que de allí se derivan las estrategias, los enfoques y los resultados también. Entonces, gran parte de la investigación depende del presupuesto asignado por el cliente, porque allí podremos definir qué tipo de investigación vamos a hacer, los enfoques, las herramientas, porque algunos requieren algún presupuesto elevado. Entonces, es importante. Respecto a los recursos, el tiempo es otro factor fundamental para definir los instrumentos. En el caso de los enfoques, si vamos a hacer entrevistas o focus group, es importante saber los tiempos con los que contamos y también qué herramientas. Las bases de datos, por ejemplo, no las contempla de ahí el brief y son muy importantes para orientar el estudio y tener una base más amplia para poder desarrollarlo también. La propuesta de investigación es la siguiente. Comenzamos por un problema de investigación en el cual considero importante generar ideas. De aquí va a ser el punto de partida, la creatividad, para poder profundizar no solo el objetivo que tienen inicialmente de los puntos calientes, sino que ya empezamos a contemplar otras ideas: cuáles son los tipos de publicidad, cómo se pueden aprovechar los espacios en Home Center, cuál es el interés del consumidor. Empezamos a tener ahí unas ideas que complementan el objetivo inicial. Adicionalmente tenemos los antecedentes. Lo que se sugiere en el estudio es en tener fuentes secundarias como estudios previos. Es importante tener esa información sobre qué puntos calientes se trabajan en los almacenes, puede ser, o por ejemplo la competencia, cómo lo hace la competencia, el caso de Easy, que a Home Centric, para hacer una especie de benchmarking para poder entenderlo como base del estudio. El análisis de las categorías, si hay unas de mayores o de menor tráfico y por qué también es importante y relevante tenerlo. Los resultados de estrategias previas de Home Center también pueden ser muy importantes para el estudio y para saber qué ya se hizo, cuáles fueron los resultados. Y también el comportamiento del consumidor respecto a la exposición de la publicidad en los almacenes, no solo de Home Center, sino también, como lo mencionábamos anteriormente, de su competencia. Tenemos una pregunta problema, la cual se sugiere en este caso para complementar la inicial, que es la de los puntos calientes. Se considera la siguiente: ¿cuáles son los tipos de publicidad físicos más atractivos para impulsar la compra de los clientes en Home Center en Bogotá, que es nuestro público objetivo? Esta pregunta lo que busca es complementar la inicial. Tenemos también unas preguntas de investigación. Acá también lo que se busca es que sean concretas y fundamentalmente que podamos encontrar o resolverlas. ¿Qué determinación tiene la publicidad? ¿Es importante o no es importante para el consumidor? ¿Tiene un impacto en su compra o no? Y si tiene un call to action para que el cliente realmente compre en base a lo que encuentra en la publicidad en los almacenes de Home Center. Tenemos también una justificación, que es el incremento en ventas. Lo que se busca con la publicidad también es incrementar esas ventas para que
se puedan ofrecer, como nos lo indicaba Sodimac Media, a diferentes marcas. Identificar nuevos espacios para la ubicación de material publicitario, encontrar nuevas alianzas estratégicas. Esto es fundamental para encontrar qué marcas son las más importantes y así poder generar esas estrategias y mejorar la percepción y experiencia del cliente. Respecto a los objetivos, ya como los habíamos mencionado anteriormente, cuáles son los puntos estratégicos, qué tipo de pautas son las más atractivas, cómo aprovechar los espacios. Estas digamos que vienen siendo muy similares a lo que veníamos hablando de las ideas también, que es importante poder tenerlo presente. La viabilidad del estudio, entonces, como lo mencionábamos anteriormente, por eso se hacía la crítica en el brief, financieramente cuáles son los recursos con los que se cuenta, cuál es el presupuesto, porque aquí podremos ver si podemos implementar o no ciertas técnicas que se van a proponer y el tiempo disponible para el estudio también es fundamental. Si tenemos 3 meses, no es lo mismo que tener 6 meses, porque las herramientas y la búsqueda va a ser completamente diferente. Respecto al tipo de investigación, tenemos una investigación exploratoria que busca conocer, entender y explorar, perdón, responder a un por qué. Tendremos un enfoque mixto, es decir, cualitativo y cuantitativo. Más adelante vamos a ver qué técnicas son las que se sugieren. Las fuentes van a ser primarias y secundarias. La primaria va a ser a través del consumidor, la secundaria a través de estudios, páginas y lo que podamos encontrar en academia. El comprador, en este caso, es ad hoc. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un estudio de un solo propietario, que en este caso es Sodimac, y vamos a hacer una investigación transversal, es decir, una sola medición en el tiempo. Entonces, en el enfoque cualitativo, tenemos inicialmente, acá es importante hacer una claridad, y es que se sugiere entrevistas y focus group. Sin embargo, no son las dos al mismo tiempo, que debemos tener en cuenta el presupuesto, preguntarle al cliente según el presupuesto, vamos a tener o las entrevistas o el focus group. Entonces, respecto a las entrevistas, la idea es que se haga una guía de entrevistas semi-estructurada, que lo que nos permite es que haya una guía, pero una libertad también en esas preguntas con los entrevistados. Se sugiere que se haga a 30 personas, la idea es conocer las experiencias de los consumidores en una perspectiva completa y detallada de cada uno, también respondiendo a ese por qué en cuanto a la publicidad en los puntos de Home Center. Respecto a las entrevistas, el tiempo es más largo, es más costoso también por la elección también de los participantes. Entonces, según tiempos y presupuestos, podríamos escoger entre ella o entre la sesión del focus group, que tiene menos tiempo. También debemos tener una guía. Tenemos una interacción natural, pero al tener más personas en un mismo punto se hace más sencilla y más fácil de analizar los resultados también, y nos reduce los esfuerzos. Ya si se utiliza la entrevista o el focus group, lo que vamos a hacer es complementarla con una observación natural en punto de venta para ver cómo se comporta el consumidor. En la entrevista o en el focus group podemos tener lo que ellos nos quiere transmitir, pero fundamentalmente en la observación vamos a ver cómo realmente se comporta. Respecto al enfoque cuantitativo, entonces se sugiere lo siguiente: realizar un formato de encuesta, el cual sugerimos sea de manera virtual, que se haga a través de Microsoft Forms, que es muy interactivo y también nos permite esa facilidad de tener diferentes tipos de preguntas. Se sugiere que no sea una encuesta muy extensa, que no haya tantas preguntas abiertas en el instrumento y que sean de una manera práctica y sencilla para contestar, que las personas no se incomoden ni sea muy extensa. Porque 384 consideramos que, o se consideró que la población, son las personas mayores de edad de Bogotá, son 6.140.000, con una confianza del 95% y un error del 5%, nos arroja 384 encuestas. El tipo de muestreo es probabilístico, es decir, y va a ser de aleatorio simple. Toda la población tiene las mismas probabilidades de participar de estas encuestas. Acá tenemos una estructura de investigación, entonces lo que hemos presentado, lo que se ha presentado anteriormente, un brief con la crítica que se hizo desde el inicio. Sin embargo, se considera que es muy positivo ya toda la información que se ha brindado, una estructura donde se consideran ideas, antecedentes, la pregunta problema, pregunta de investigación, objetivos y viabilidad. Acá en la parte de las investigaciones, tanto cualitativa como cuantitativa, se sugiere realizar una ficha técnica donde se resumen todas las especificaciones de cada una de las investigaciones. También se sugiere hacer el instrumento guía, que fue el cual hablamos, y unas transcripciones
de los resultados. En el caso de las entrevistas, unas transcripciones literales. En estos nos vamos a poder basar para los resultados, tener esos verbatims que son el palabra a palabra de cada entrevista de esos hallazgos más relevantes, la ficha técnica también del formato de observación, las transcripciones también de lo que se evidenció, lo que se vio y de los hallazgos. En la cuantitativa es una dinámica muy similar. Tenemos la ficha técnica, el instrumento que va a hacer la encuesta, tenemos los datos en Excel que son los que va a arrojar el Forms y pues acá se sugiere utilizar herramientas como SPSS o Power BI para poder analizar los resultados y hacer correlaciones entre los mismos. Finalmente vamos a tener unas conclusiones y recomendaciones. Acá es importante considerar que estas conclusiones deben responder a la pregunta problema y a las preguntas que formulamos desde un inicio y tener esas recomendaciones para el grupo SODIMAC que nos ha brindado la oportunidad pues de realizar esta investigación de mercados. Espero pues la información haya sido clara. Es un breve resumen en lo que consistiría esta investigación, esperando que esos resultados sean completamente óptimos y que todo sea para unos grandes resultados. Muchísimas gracias. Una feliz noche.